Buenas noches, queridos amigos televidentes que nos ven y nos siguen cada domingo. Muchísimas gracias por su sintonía. No dejo de decirles que cada vez más agradecemos sus comentarios a los programas que ustedes ven. Eso nos retroalimenta, nos da motivación, nos da energía. Sigan mandando esos comentarios que siempre al final de cada programa tomaremos algunos de ellos y los discutiremos en pantalla. Ahora, el tema de hoy va a ser súper importante porque hablaremos de una persona que hizo escuela en República Dominicana. Hizo escuela para mejorar la vida de miles y miles de dominicanos, porque luchó porque los obreros de la República Dominicana tuvieran una mejor vida, que consiguieran mejores condiciones laborables, de salud, de tiempo. Un héroe llamado Julio de Peña Valdés. De él hablaremos con Fafa Taveras, que lo conoció muy bien, y en el próximo bloque con nuestro invitado, el ingeniero Cocuyo Báez, otro luchador que estuvieron juntos en muchas batallas y fueron hasta compañeros de prisión. Ahora, antes de pasar a Julio de Peña Valdés, tenemos dos noticias importantes que hablar con ustedes. Una de ellas es que finalmente, tantos años, ¿cuántas veces ha ido el presidente Abinader a Naciones Unidas? ¿Cuántas veces ha ido Roberto Álvarez con lo mismo? Necesitamos una fuerza de paz para Haití. Óyete, años pasaron. Y le decían, ya deje eso. Y conseguimos primero las fuerzas con los kenianos. Pero ahora, afortunadamente, aparece que tendremos una fuerza con más presupuestos y con un mandato más fuerte y con 5.500 miembros para desarticular las pandillas en Haití, que va a traer mucha paz para nuestros vecinos y ayudará a que disminuya este despliegue de gente tratando de escapar de una situación tan horrible como la de que una pandilla te expulse de tu casa, te mande a la calle y tú sin empleo, sin trabajo, sin nada. Situaciones tétricas que se viven al otro lado de la isla, que este apoyo, este triunfo diplomático le ha dado fuerza a nuestro país. Un triunfo, Fafa, que como tú has puesto siempre en evidencia, lo que nos da fuerza es la unidad. Contribuyeron a este triunfo no solamente nuestro presidente y nuestro canciller, sino que también 3 presidentes más de la República Dominicana, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, firmaron la carta que se envió al Consejo solicitándole estos. O sea, como país somos más fuertes y eso es algo para celebrar. Y yo quiero que a propósito de este éxito, ustedes tomen en cuenta que yo soy promotor de una misión. La gravedad de los problemas dominicanos necesitan la cooperación de la política para resolverlos. Haití es el mejor ejemplo. Juntos hemos conseguido que el tema sea asumido a nivel global. Y yo creo que lo mismo podemos hacer con la educación, con la salud, con la propia corrupción, creando una atmósfera donde podamos reproducir esta experiencia de Haití para enfrentar esos problemas. Ojalá nuestros políticos se detengan a pensar que estamos a tiempo para que todos trabajemos para desbloquear la sociedad dominicana de todas las maledicencias que hemos heredado. Nuestra otra noticia fue la visita, una visita que le hubiera encantado a la cibervieja con la que tú estabas casada. Así se llamaba Magali, ella misma. Ella decía que era una cibervieja. Y es cierto, mi madre, mucho mayor, me enseñó a mí a navegar en Internet. Ella fue la que me llevó al Internet. Y antes de morir ya hizo proyectos con tecnología para que las mujeres no quedaran fuera del salto digital, para que las mujeres se integraran a estudiar robótica, ciencias. Un experimento que fue apoyado por la República Dominicana y que ha ganado premio en Corea. Un experimento que sigue caminando. Las primeras graduadas de esa iniciativa en los liceos públicos de República Dominicana han conseguido becas en los Estados Unidos y están ahí aportando en la tecnología. Por eso fue muy chulo ir a esa actividad que tenía Promipyme, donde ellos tenían un laboratorio de emprendimiento para apoyar las iniciativas de mujeres y jóvenes
tecnológicas aquí en República Dominicana. Ustedes van a ver más adelante ahí en pantalla parte de las cosas que vimos, los laboratorios nos detuvimos. Y ya, sin más, señores, quédense con nosotros que van a conocer la importancia de Julio de Peña Valdés para la República Dominicana. En esta versión de Emprendelab 2025 se estructura un proceso de selección y preparación en dos fases con las que estamos comprometidos en este evento. Una primera fase en que participan todos los proyectos y que incluyen más de 15 horas de formación enfocada en la innovación y desarrollo empresarial. Una segunda fase con mentorías intensivas individuales de más de 50 horas de acompañamiento con especialistas para desarrollar lo que se conoce como el Producto Mínimo Variable o viable, como se llama, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, MVP. Y así integrar más innovación y preparar un pitch efectivo para la competencia final. El principal interés del gobierno del presidente Luis Abinader, y por eso estamos aquí, porque esto está articulado desde lo nacional hasta el desarrollo económico local, por eso tenemos a nuestra distinguida alcaldesa del Distrito Nacional. Tenemos una visión clara y es convertir al ecosistema emprendedor dominicano en un referente regional, conectando con América Latina, el Caribe y el mundo. Esa es la idea central del presidente Abinader, del ministro de Industria, Comercio y MIPYMES y de todos los funcionarios que trabajamos, porque esta es una política pública. Hay que premiar el talento, pero también hay que internacionalizar las relaciones en materia de emprendimiento para ser un hub emprendedor en todo el ecosistema de Centroamérica y el Caribe. Buenas noches, amigas y amigos. Hoy es un día en lo particular para mí de profunda significación. Julio de Peña Valdés fue mi compañero en las luchas revolucionarias. Y yo estoy aquí también con un hermano de la vida que es Cocuyo Báez. Y los dos compartimos con Julito el esfuerzo inmenso que él marcara. Fue un precursor de la organización de los trabajadores. Él estuvo en la Sociedad Industrial Dominicana y en la Corporación Dominicana de Electricidad, y en ambos sitios dejó organizado a la clase. Y basado en eso es que después él termina siendo el secretario general de la Organización de los Trabajadores Dominicanos. Murió un día antes o 2 días antes de cumplir los 50 años, pero dejó una vida que a mí me complace tratar de que se pueda hoy, porque Cocuyo compartió con él en la forma directa gran parte de ese esfuerzo. Cocuyo, muchísimas gracias por venir a nuestro programa de nuevo. Es un honor. Estuve estudiando en La Habana junto a tu hijo cuando Julito pasó por allá. Y esos son unos tiempos que marcan, pero tú también tuviste, aparte de la relación previa que tuviste en el país, compartiste con él en esos momentos tan difíciles para la vida de Julito. ¿Quién era Julio de Peña Valdés, Cocuyo? Julio de Peña Valdés es el joven montecristeño que llega a la capital dominicana y se integra al trabajo en la Corporación Dominicana de Electricidad y ahí forma un sindicato. Luego pasa a la Manicera y en la Manicera se convierte en el jefe del sindicato de la Manicera. Y como tal, se va creando las condiciones para que surja la Central General de Trabajadores, propiciada por el PRD y el 14 de julio. Pero antes... Porque el Julito era un revolucionario. Además de sindicalista, Julito fue un revolucionario. Hablando de revolucionario, ¿cuál es la posición de Julio de Peña Valdés en 1963, cuando se produce el golpe de Estado
de Juan Bosch. Me han dicho que él estuvo junto con otro líder el 14 de junio que fue simpatizante de ese movimiento. Cuando se produce el golpe de Estado al profesor Bosch en el 63, realmente Julito y todos los que pertenecíamos a las fuerzas de izquierda, y en particular a los del 14 de julio, que nosotros éramos miembros del 14 de junio, además de miembros, dirigíamos al 14 de junio, hubo nada que esconderse. Pasamos a la clandestinidad todo momentáneamente. Después del fracaso de Porque Manaclas. es el fracaso de la democracia en ese momento, y van al poder los militares con una serie de civiles pro-militares también. Fafa, ¿cómo estaba esa sociedad saliendo de un tirano y saliendo del primer gobierno democrático? ¿Cómo eran esos años de ese triunvirato? ¿Cómo iniciaron? Primero, Trujillo duró 30 años en el poder e impuso a todas las instituciones de la sociedad, no solo de la política, su interés. Tenía un aparato policial y de las Fuerzas Armadas usado para asegurar su control de toda la situación. En la época donde había un centro de tortura como era la 40, donde cualquier disidente podía desaparecer o ser torturado. Cocuyo y yo fuimos víctimas de esa época. Los dos estuvimos en la 40, desnudos, esposados y con una pela especial. Los dos nos encontramos en una celda donde ponían a la gente, y ahí él y yo, preguntando, ¿y tú quién eres?, nos encontramos y hemos tenido una relación permanente desde ese momento hasta ahora, que me ha hecho decir: la hermandad de la vida es superior a la hermandad de la sangre, porque el vínculo que Cocuyo y yo tenemos es superior al de cualquiera de las relaciones de mis fraternos hermanos, porque este ha sido un proceso para compartir experiencias, prisiones, luchas, ilusiones. Y después nada más teníamos dos hijos, él uno y yo otro. Este tigre que está aquí y el hijo de Cocuyo se llama Rubén. Y nacieron el 13 y el 15 Del mismo mes y del mismo año. Y después Cocuyo tuvo 8 años en Cuba, representando la unidad del Caribe y luego la embajada. Y como era natural, a esos dos palomos los mandamos a formarse en La Habana. Entonces Cocuyo es un instrumento de la familia de nosotros. ¿No? Y estando en La Habana, cuando Julio se enferma, estamos hablando de 1987, Cocuyo estaba ya representando el país. Y recuerdo lo tenían no era en el Almejeiras, era en el quirúrgico. En el quirúrgico, en el hospital quirúrgico de allá. Por supuesto, Julito era una persona muy carismática. Rápidamente lo querían en el hospital, tipo con mucha energía, que conectaba, que le sirvió para conectar con los obreros de la República Dominicana. Porque vamos a ver más adelante en el programa como Julio de Peña Valdés, a los pocos meses de terminar la revolución, ya hizo una de las huelgas más significativas En la Romana. que se han hecho en el país. En los ingenios del Central Romano. Porque esa vocación social de Julito, me han dicho él que andaba por los barrios obreros, que era... Julito era un verdadero dirigente sindical. No solamente un dirigente sindical, Julito era un líder político, además. Julito se ganaba a la gente. ¿Por qué? Porque él vivía para defender a la gente, para defender a los trabajadores. Pero no era un dirigente sin conocimiento. Julito se ocupaba de la lectura permanente. Julito se preocupaba de que los obreros sindicalizados estudiaran, conocieran los reglamentos, conocieran su código para que pudieran realmente protestar. O sea, además, Julito era un enamorado también del marxismo. Así él analizaba la realidad de este país. Y con él compartimos las militancias políticas. Una cosa que he encontrado de la historia de Julio de Peña Valdés, que es muy significativa, fue que él educó
ilustró, compartió lo que aprendió sobre el sindicalismo, sobre los derechos de la gente, formando un grupo que se llamó la Comuna Obrera. No tenían estatuto, no era una organización ni ONG, pero funcionó en la década de los 60 y los 70 para compartir y llevar su mensaje. Tú sabes que Julito desarrolló, como dice Cocuyo, desplegando una actividad que no era solo la promoción sindical, sino que era un portador también de la expansión teórica de lo que era el marxismo. Él era un cuadro de envergadura. Y en función de él eso hizo relaciones personales. Y hay una, la que él estableció con Guido Gil. Y fue junto con Guido Gil que ellos organizaron entonces la primera protesta en el este con el Central Romana. A Guido lo desaparecieron en el 67. El gobierno lo mató, pero Julito siguió siendo el promotor de la expansión y consolidación de los trabajadores y al mismo tiempo el promotor de las ideas revolucionarias. Y es en función de esas dos cosas que yo insisto en lo que fue el vínculo histórico entre Cocuyo y él, porque fueron promotores de las luchas sociales y además promotores de las ideas revolucionarias que en aquel tiempo nos animaban a todos. Pero también es necesario, cuando hablamos de la participación de él en el movimiento de protesta en los ingenios del Este, lo importante de su participación junto a la de Guido fue que sentaron a los dueños del Central Romana. Tuvieron que discutir. Es decir, que fue una huelga triunfante. Claro, al ser un movimiento de protesta triunfante, ahí se inició el enjuiciamiento de uno de los promotores que fue su compañero Guido Gil, y claro, y lo asesinaron, viniendo del este, viniendo del ingenio del este, al propio Guido Gil. O sea que Trujillo, Julito fue realmente un portador del mejor mensaje para los trabajadores. Y cuando tú decías que Julito iba a los barrios y a todos los sindicatos, de una vez era bien recibido, porque no era el revolucionario esquemático, era el hombre que tomaba trago, que bailaba, se enamoraba mucho, o sea, que compartía. Buen mozo, que era muy buen mozo, Julito, era muy buen mozo. Alto, buen bozón, y además un hermano, un hombre solidario plenamente. Ese fue Julito. Y yo puedo atestiguarlo porque yo fui siempre su vecino. Me casé y fui a vivir al lado de Julito. Oye, eso, su vecino. Mi vecino. Caí preso. Y se lo pusieron en la celda. Y nos pusieron en 2 celdas. Tuvimos 10 años, 10 meses en 2 solitarias en los sótanos de la policía, del Palacio de la Policía Nacional. Cuando tuvo que ir al extranjero a chequearse de un cáncer que le brotó en los pulmones, yo fui Ifafa, quien, hablando allá, estando yo en Cuba, hice las diligencias para que Julito fuera allá. Y cuando lo llevamos al hospital y le dieron el diagnóstico, el médico no se atrevía a decírselo. Era un cáncer fulminante. Y yo, como uno era de la concepción de que cuando usted estuviera enfermo, había que decirle la enfermedad para que se cuidara. Los cubanos no permitieron que yo le dijera a Sara, su esposa, que el cáncer de él era algo fulminante, que en definitiva murió años después. Pero Julito fue una persona excelente. En la misma cárcel, señores, Julito fundó una escuela. Nosotros tuvimos 4 años en La Victoria, juntos, y ahí teníamos la escuela. O sea, él se ocupaba permanentemente, no solamente con los sindicalistas, sino con los cuadros del partido donde él militaba y los compañeros de los partidos aliados a nosotros. Trujillo, Julito fue realmente un verdadero líder. Yo creo que Julito en Santo Domingo ha sido el máximo líder sindical que ha parido este país. Después de él hay muchos, en especial después de Julito viene Mauricio. Pero Julito era algo especial, porque teóricamente
conocía la esencia del capital, del trabajo, a tal manera que en una de nuestras cárceles, el director del periódico El Listín, Rafael Herrera, como no lo dejaban entrar las literaturas marxistas a la cárcel, el director Rafael Herrera fue a llevarle el capital a la cárcel. Ah, el capital que estaba en la celda colectiva, ese se lo llevó. Eso lo llevó Rafael Herrera, porque era muy amigo de él, reconocía la capacidad de Julito, sabía que a Julito le gustaba leer y estudiar, y fue y lo dejaron. Y los jefes de la cárcel, unos de ellos, me llamaron cuando entró, le entregaron el libro y me dijo, mire, ingeniero, vamos a tener que dejar entrar este libro a ustedes, a nosotros que no, a ustedes ya nadie ya ustedes están convencidos, pero estos jovencitos que están ahí presos con ustedes, es lo que nosotros no nos gustaría. Que lo enseñen. Que lo enseñen el marxismo y las ideas revolucionarias. Cocuyo, mira, déjeme decirles que yo tengo una imagen de visitar en la cárcel, antes de darle el paso a mi padre, de visitar a la cárcel de niño, y yo la primera vez que vi todo eso tomo en medio de los 12 años de Balaguer, dentro de la cárcel, me quedé como, ok. Fafa, dígame a ver. Hubo otro aspecto que es importante. Él fue primero un partícipe con nosotros de las luchas y compartió la cárcel, la persecución, y nunca renunció a su vínculo con los trabajadores. Pero en 1974, yo estaba cumpliendo una condena de 5 años en La Victoria. Y él, afuera, acompañado de Francisco Antonio Santos, que era un dirigente sindical por debajo de él, y de Enrique de León, que está vivo. Está muy bien, Enrique. Ellos fueron los que organizaron 7 días con el pueblo. Un esfuerzo de ponerse en contacto con las fuerzas democráticas del mundo para reunir aquí sin pagarle a los mejores artistas de esa época. Y en el acontecimiento de más trascendencia que a nivel cultural se ha celebrado en el país, fue la obra de Julito, de Rafael y de Enriquito. Los 7 días con el pueblo. Los 7 días con el pueblo. Y entonces fue tal la envergadura de esos 7 días con el pueblo, y nada más hay que saber la lista de los que participaron ahí. Era lo mejor de la época, que participaba de todos los países. Ese hecho creó una conmoción. Fueron a Santiago un día y fue también un elemento extraordinario. Y aquí en la ciudad, y el gobierno, a los 7 días, cuando terminó, desencadenó una ola de persecución para hostigar que salieran rápido del país toda la gente. Pero el mayor acontecimiento cultural de este país sigue siendo 7 días con el pueblo, y fue su obra. Sí, pero también siguió Julito su activismo político y sindical. Cuando viene el 65, Julito dirige el comando de propaganda en la guerra. Me recuerdo que junto al dirigente licenciado Juan B. Mejía, frente al mercado de la Avenida Mella, se estableció el comando de la propaganda en la guerra de abril. O sea que él tomó también el fusil. Julito tomó el fusil para defender este país, para apoyar la constitucionalidad o la institucionalidad, y además para luego apoyar cuando las tropas americanas vinieron a impedir que se desarrollara la gesta del 65, él también fue capaz de ponerse al frente de esa responsabilidad que tenía, y no dejó de continuar en su labor mediática de realmente abogar por la democracia, la paz y la soberanía de este país. Así él pudo combinar siempre su esfuerzo para organizar la clase obrera, para institucionalizar sus demandas, y en la lucha contra el sector empresarial tener siempre la fuerza de esos reclamos.
y al mismo tiempo ser un dirigente de izquierda que, dominando la teoría, promovía la acción. Y cuando se desencadena la guerra, él da la cara participando directamente con nosotros en esos acontecimientos. Es decir, Julito es un ejemplo del decoro y de la dignidad de los luchadores de este país, que merece que efectivamente podamos considerar. Una protesta. Ahí está Julito. Ahí está Julito. Ese era el sello de él. O sea, estamos hablando de una persona que combatió con la palabra, con las letras y con las armas por un mejor destino para el país. Quédense con nosotros, que ahora es que vamos a hablar de las grandes batallas sindicales que empezaron desde 1965 hasta la caída de los 12 años de Balaguer. Nos vemos ahora. Gracias por quedarse con nosotros esta noche para que conozcan más de este líder dominicano que se ocupó de la clase trabajadora. Y así como fue un luchador en el 65 por la libertad, con nuestra revolución, por la vuelta a la constitucionalidad, así como se fajó contra la invasión de esas tropas norteamericanas que vinieron a acabar con nuestras ansias de libertad, cuando ya para diciembre de 1965 ya Julito estaba organizando huelgas. Huelgas que se realizaron en los ingenios de La Romana en diciembre y enero del 66. La Romana, San Pedro de Macorís y Puerto Plata. ¿Y qué pedía esa primera huelga fuerte? Pedía aumentar los salarios de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales, de seguridad en los ingenios y resistir las presiones de estos explotadores. Yo quiero recordarle a los dominicanos, o decirle a los dominicanos que son jóvenes, que aquí durante muchísimo tiempo, en muchísimas batallas de República Dominicana, te pagaban con vales para tú reciclar, para mantenerte esclavizado a la tiendita también del ingenio. Las condiciones laborales de los ingenios eran terribles y esa lucha fue exitosa, pero se pagó un precio muy alto. ¿Qué pasó con Guido Gil, Fafo? Guido Gil era un abogado periodista que era mi amigo personal. Incluso yo me lo llevaba para mi campo viernes en la tarde y veníamos de noche el domingo para la capital. Éramos inseparables. Y entonces Guido tenía también una sensibilidad como la de Julito y los presentamos a unos y a otros. Y así, ustedes se refieren a la protesta de La Romana, pero fueron hijos del papel de Guido como asesor público del sindicato allá del sindicato. Y Julito como el responsable del frente. Y el trabajo de ellos dos fue que produjo esas manifestaciones. Ahora fue entre diciembre del... Y en 65. Y 66. Entonces, a Guido, precisamente en esa tradición responsable de asesorar a la clase, los empresarios del Este, apoyándose en su relación con la policía, hicieron que lo detuvieran. Lo llevaron a La Romana y lo mataron en la playa y desaparecieron su cuerpo en enero del 67, que estaba al calor de lo que había pasado. 17 de enero del 67, Guido fue muerto en una playa de La Romana y desaparecido su cuerpo. Pero eso era parte del resultado persistente de lo que Julito era, un promotor. Guido era un abogado y periodista, es decir, no era un dirigente sindical cualquiera, abogado y periodista, y tenía un buen ejercicio en forma tal que él era un biógrafo, tenía literatura en ese tiempo, era una estrella. Y en ese ámbito yo quiero también recordar a ese hombre, porque parte de la mística que representa pensar en la entrega y la abnegación de un hombre como Julito nos permite poner a su lado también el recuerdo de un hombre meritorio como Guido Gil. Qué bueno que mencionan esas estrellas porque ellos continuaron la batalla. Guido desaparece, la represión balaguerista aumenta, pero en 1969, entre el 27 y el 29 de agosto, se produce la Huelga Nacional de Transportistas.
en la que también Participa. tuvo una participación destacada la organización de Julio de Peña Valdés. De la CGT y de Julio de No, Peña la Valdés. CGT ya fue antes, esto fue después, perdón. Estos fueron transportistas urbanos y suburbanos, FOP USA, Cecitrado, y él fue de la convocatoria con todos los Y de lo grupos que lo allá, justificaba. que lo unificaba. Porque una cosa, Julito siempre perteneció a un partido, Sí, sí. Sí, sí. Junto con pero, nosotros. pero no era sectario. No, para más. Señores, esa es la importancia de esto. Él trató, siempre fue avanzando, viendo las condiciones, de, ok, yo soy de este partido, estos son mis compañeros de partido, pero yo soy el hermano de todos los obreros. Yo trabajo con todos los obreros, con todas las afiliaciones, para buscar el consenso en esa lucha común. Él Y me, en eso, en un él gran me dijo en articulador. una ocasión a mí, mira, por encima de todas nuestras preocupaciones teóricas o de cualquier nivel, nada está por encima de mi conciencia de ayudar a consolidar la unidad de los trabajadores. Y Julito, esa era la fuerza fundamental de él. él fue un promotor de la unidad en la diversidad. Muy importante. En una época, señores, en que la izquierda se dividió y se armaron grupos Sí. sectarios, él mantuvo firme la labor de todos juntos podemos. Vamos a trabajar. Aunque en los partidos se estuvieran diciendo de todo, Sí, sí, sí. él trabajaba con todos. Y además es así el carisma que ese hombre proyectaba. También Julito se las traía. Y así llegamos a la movilización del 1 de mayo de 1970. Ese Día del Trabajo, esto fue uno de los eventos, yo creo, clave que aceleraron la formación de la CGT en el 72. Porque en el 70, ahí participaron juntos el CODIA, FEDELAC, UNACHOSIN, FOUSA, Cecitrado y la CAS. También, todos esos son sindicatos famosos de esa época. En Fosas Cecitrado, él fue de los jefes de Fosas Cecitrado. El fuero, y fue una movilización pacífica y de ahí masiva. y de ahí pasa a la Central General de Trabajadores. Y, señores, para que ustedes sepan, en el 71, para que lo que ustedes decían de la formación que Cocuyo mencionaba, en el 71 él lanza su libro, que tengo por aquí, Sí, sí. se llama el libro de Julito, que es sobre una historia del movimiento, se llama Breve Historia del Movimiento Sindical Dominicano, que De ahí su autoría. documenta la historia del sindicalismo en el país. Y además, eso, como él tenía lo de la comuna, era parte de las enseñanzas. ¿Cuántos dirigentes sindicales salieron de esa tertulia de Comuna Obrera? Y él tenía un proceso, tenía un esquema de cursos intensivos para a los dirigentes sindicales transferírselo. Ese texto solo es una referencia de la labor que él hacía con la idea de crear una corriente, que era lo que podía darle unidad y fuerza a los trabajadores. Era un profesor también de la vida y de la lucha. Julito era capaz de sentarse en la mesa con los empresarios a discutir las temáticas de cada uno de los sindicatos. Y un gran número de empresarios dominicanos de ese momento le tenían respeto a Julito. Así es. Bueno, de tal manera que uno de los jefes del periodismo dominicano, como Rafael Herrera, y como dije ahorita, le tenía un gran respeto a Julito y lo decía plenamente. Julito de Peña es un gran sindicalista, una persona a quien yo respeto. O sea, se ganó el respeto, pero no solamente que él trascendió el país. Yo puedo informarle que en un viaje que yo estuve en la Unión Soviética, en ese momento la Unión Soviética, allí por quien se me preguntaba era por Julio de Peña Valdés. El sindicalista Julio de Peña Valdés. Más reconocido. Y el dirigente sindical, doctor José Francisco Peña Gómez. Eran las preguntas Eran las preguntas para invitarlo a que fueran a la Unión Soviética. Como dirigentes sindicales y dirigentes políticos de América. marcaron O sea, escuela. marcaron correctamente. Marcaron escuela. Pero en el 71, por toda esa lucha también de Julito y las luchas de los partidos políticos, en particular nosotros,
que éramos parte del 14 de julio, ya en ese momento pertenecíamos al MPD en el 71, que tú debes tenerlo anotado, nos detienen a 6 dirigentes del MPD. Nos secuestran en una reunión clandestina que teníamos, que estábamos clandestinos. Ya Fafa estaba preso, porque lo habían cogido preso en esos 70, momentos. sí. En el 70 yo estaba preso. Y a Julito, puedo decirle que la orden que había era matar a los dirigentes del MPD. El profesor Bosch, que estaba en Navarrete, en el Cibao, le informaron que no habían cogido preso a los otros. Y llamó a Balaguer. Llamó a Balaguer, al profesor Bosch, que tuvieran cuidado con esos dirigentes, porque ya tenían La costumbre de lamberse, ¿no? Además que tenían la orden realmente de matarlo a los dirigentes. Es una cosa. Y Julito y yo tuvimos 10 meses 10 meses. como vecino en el sótano de la policía, del Palacio de la Policía Nacional. Porque esto fue una cosa Sin rara. coger sol. A ellos lo dejaron en la policía. Y tú no oías, tú no sabías que Julito estaba al lado, o se oía. No, estábamos, porque cuando llevaban la comida tendrían que Abrir la puerta. abrir la puerta para ir. Nosotros nos comunicábamos. Podían comunicarse. Desde las celdas. Pero 10 meses estuvimos en esto y Julito aprovechó al máximo y yo también. Pero Julito leía más que yo. Julito Leía, pasaba- aprovechó para leer, entonces. leer. Y claro, tuvimos la posibilidad de que hubo una persona que nos nutrió de los libros importantes, que fue tu madre. Magali Pineda fue la que se encargó tanto en la policía como después cuando nos llevaron a la Victoria, porque tuvimos 4 años presos en la Victoria, de llevarnos toda la literatura diversa. No había censura a lo que ella mandaba. a las que ellos mandaban a la policía. Una pregunta, Cocuyo, porque es algo que he escuchado, lo he leído. Se dice que tal vez una gran responsabilidad del cáncer de Julito fueron las condiciones de esa solitaria que él pasó. 10 meses en Y una que solitaria. había una humedad, ¿cómo eran las condiciones aquí? No, al principio, pero no, estaba bien. Lo que pasa es que no andábamos sol. No cogían sol, No tranque. cogíamos sol, era muy pequeña. Las celdas de la policía son pequeñas. Ahí lo que había, primero porque tuvimos como 3 meses durmiendo, o 4. No, tuvimos los 10 meses. ¿En colchoneta o en el piso? Primero en el piso. Después hacíamos con los periódicos, los que mandaban los paquetes, lo poníamos en el suelo. Y utilizábamos los panes esos de sándwiches para colocárnoslo en la cabeza, porque dormí en el suelo así, sin nada como acomodado. Entonces, Almohada de pan pepín. Entonces le mandamos a decir a la familia y le dijimos que nos mandaran panes pepín. Porque era que lo querían castigar no dándole colchoneta, ni No, almohada. en el suelo, Fafito. En el suelo. Todo en el- Toalla, La jabones. las solitarias eran Adentro. desnudos. Solitaria ahí era todo. Y el baño estaba dentro de la solitaria, un huequito. No, había una ducha. Ah, pues estaba Una por lo ducha, una menos. ducha ya. Y ahí había que resolver también lo otro. Sí, todo. Había un odoro. Por la ducha, todo. Había un odoro y todo. Ah, digo, la vida, señores. La vida, porque a mí me trancan ahora en un cuarto con internet y aire acondicionado y lo paso mejor, pero eso no era la condición que ustedes estaban. Nos pasaron a la Victoria por la lucha intensa de las familias y del comité. No, y de por la- presos- y por la protesta que había de todos los y presos. a nivel internacional hubo una gran protesta y mucha lucha para que nos liberaran. Nos liberaron a los 4 años. Y a Fafa lo liberaron a los 7. El Julio de Peña Valdés continuó la lucha, ¿verdad? Pero aquí a mí me parece que Julio de Peña, en los 80 ya, hay una división, una fractura del movimiento sindical dominicano. Que se me mencionan aquí que leí, Sí, claro. y entonces ahí, porque la gente del PLD se fueron, ¿cómo fue el sindicalismo ahí a principios de los 80 hasta el 87? Bueno. ¿Qué análisis ustedes pueden, qué balance pueden dar de ese periodo? Lo primero es que tú dices que hubo una fractura. Es verdad. Nosotros nos vimos políticamente precisados
había mucha crudeza en ese momento. Nos vimos precisados a renunciar del Partido Movimiento Popular Dominicano. Y creamos una organización porque no estábamos de acuerdo con la política que seguía en ese momento el MPD. Creíamos que debía ser una política mucho más amplia. Ya estábamos influenciados por el colonialismo ideológico. Tanto Julito como nosotros, ya el colonialismo ideológico era algo importante que había surgido de la idea de Maximiliano Gómez, el Moreno, que era el jefe del MPD ya en ese Explícame momento. eso. Y nosotros salimos del MPD y forjamos entonces el núcleo comunista de los trabajadores. Lo recuerdo que después ustedes se unieron a varias personas y formaron el bloque socialista. Entonces, como siempre estábamos hablando de la unidad en la diversidad, entonces forjamos con otras fuerzas políticas el bloque socialista. Ahí yo vi a Max Puig, que era del Partido Claro, Socialista, sí. y a otros dirigentes. Y después ustedes formaron Izquierda Unida, que ahí tuvo la UPA. Convergencia, nosotros fuimos. Convergencia fue. Incluso, yo Y insisto, concertación democrática. con la idea de la convergencia, nosotros defendimos una idea. En el país, la dimensión de los problemas nos hace pensar que debemos unirnos para enfrentarlos. Y la concertación fue una motivación para propiciar. Yo le escribí una carta a Balaguer, a Juan Bosch, a Peña Gómez, a los empresarios dominicanos y a Roberto Santana, que era el dirigente de la universidad. Y esa idea era la expresión de esas cosas. Peña me dijo, es verdad lo que ustedes dicen, pero con Balaguer no se puede pensar en un acuerdo. Y con vos, ya tuviste, no me aceptó a mí a su lado. Pero ese es el destino del país. Ahora yo estoy recuperando incluso esa idea a propósito de que en el gobierno, este gobierno que llegó, fue ofreciendo un cambio general de refundar el Estado. No ha podido cumplirlo y dio un paso. Llamó a los expresidentes que tenemos nosotros, a Lionel, a Danilo, a Hipólito, y el presidente para firmar un compromiso de luchar para tener una guía común de Haití que ha conseguido en la ONU, como lo decíamos en la introducción del programa, un reconocimiento de que hay que reforzar el esfuerzo. Y yo he estado sosteniendo desde esa época de que para superar los problemas que hemos heredado se impone la cooperación, no la confrontación. Y ese camino de Haití nos dice que ese es el camino para superar la necesidad de una reforma educativa que nos reúna a todos, no que nos tenga como un elemento de disparidad, y lo mismo de la justicia y de todas las cosas que están pendientes en el país. Este recuerdo, pues, de ese pasado nos trae al hecho de hoy, de que la mejor herencia es resumir estos esfuerzos de ayer en tratar de coordinarnos ahora para seguir hacia adelante. Señores, y agradeciéndole a Cocuyo que nos acompaña en el día de hoy, quiero despedir el programa con una palabra de reflexión sobre Julio de Peña Valdés por su compañero de lucha. Sí, pero yo quiero también señalarle que la estadía de 4 años en la cárcel de la Victoria a nosotros nos permitió, a los dirigentes políticos en ese momento, reflexionar y darnos cuenta de la naturaleza del Estado dominicano. Y ahí sale una propuesta que Fafa hace, que es el de la refundación de la República, lo que nos permitió ampliar nuestra organización y llegar a más sectores de la sociedad dominicana. Creo que fue un acierto de Fafa, que Julito estuvo totalmente de acuerdo y fue un defensor permanente de eso. Además del colonialismo ideológico, de saber que estábamos en la República, que no estábamos ni en China, ni en Rusia, ni en Cuba, sino en Santo Domingo, en el Caribe, y con los americanos al lado. Entonces eso nos permitió avanzar. Creo que esas fueron una de las razones por lo que querían realmente periódicamente golpearlo. Pero nosotros logramos imponerlo. Y el bloque socialista fue reconocido electoralmente.
Eso fue parte de una batalla, un movimiento. Y Julio de Peña Valdés fue uno de los artífices de esas políticas, tanto en el plano sindical como en el plano político. Señores, impresionante que han pasado 39 años de su muerte. 39 años de su muerte y hace pocos días fui al cementerio, que hacía años que no iba, y ahí estaban sus compañeros de sindicatos que ahora pertenecen a diferentes organizaciones, rindiendo homenaje a ese gran dominicano que se nos fue antes de los 50 años, Julio de Peña Valdés, que ojalá conozcan a su hijo, una fotocopia de su padre. Y a su esposa, y a su viuda, Y a doña Sara Musa. Que se ha fajado por mantener esa memoria y que siempre fue una compañera batalladora y solidaria valiente. en todas esas luchas. Y valiente, Así porque hay que saber oír a esa mujer enfrentarse a cualquier policía. Señores, con esto lo dejamos. Espero que puedan ver después el análisis de los comentarios y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por su sintonía.